Bueno, muy buenos días y entendemos que la difusión de las conferencias pues fue muy reciente, así que no a todos les llegó suficientemente a tiempo, pero bueno, recuerden que también está nuestra página de internet en donde se pueden ver estas conferencias a partir de la semana entrante. Y ya estamos mandando todas las invitaciones, pero bueno, ustedes son privilegiados porque van a gozar al profesor y doctor Jesús Velasco de sus amplios conocimientos sobre el tema, y además que es muy ameno también para comentarlos. Este ciclo está dedicado a los Estados Unidos, las relaciones México-Estados Unidos. Ya ven que hemos venido haciendo una revisión en diferentes países, y en esta ocasión, este semestre, se lo estamos dedicando en el programa Hacia Nuestros Centenarios a las relaciones de México con nuestro vecino, los Estados Unidos. El profesor Velasco es profesor investigador del ITAM y se ha dedicado sobre todo al estudio de la historia de los Estados Unidos. También fue miembro del Servicio Exterior de México, y pues nos da mucho gusto, Jesús, que estés aquí con nosotros, que sea la primera de muchas. No la primera, ya ha estado con nosotros, pero bueno, conforme avancen estos temas sobre el bicentenario y el centenario, pues te invitaremos muchas veces. Así que te agradecemos mucho que estés con nosotros. Muchas gracias. Bueno, pues muchas gracias por la invitación a participar en este ciclo de conferencias sobre las relaciones México-Estados Unidos en torno al bicentenario de la independencia de México y del centenario de la Revolución Mexicana. El tema que yo voy a abordar es, lo intitulábamos, el traslape en la historia de México y los Estados Unidos, ¿no? Mi punto de partida en el estudio de los Estados Unidos, cuando era yo estudiante en la Facultad de Filosofía y Letras, se debe fundamentalmente a que hay una repercusión, y todo se ha reconocido en múltiples ocasiones, de lo que sucede en los Estados Unidos en México, y viceversa, de lo que sucede en México también en menor grado. La simetría está presente en los Estados Unidos, ¿no? Si México tiene desajustes laborales porque no se generan los empleos, bueno, pues se genera un problema de migración hacia los Estados Unidos, y todos sabemos por la prensa cuáles son las reacciones. Si en los Estados Unidos hay una recesión económica, pues esto acaba afectando a México, ¿no? Insisto, asimétricamente. Hay un dicho, no sé quién lo habrá acuñado, no es mío, por supuesto, que dice que cuando los Estados Unidos estornudan, nosotros nos debemos cuidar porque nos puede dar pulmonía, ¿no? En fin, hay este cambio entre México y los Estados Unidos. No solamente hay una relación diplomática, no solamente hay una relación política y económica, sino también hay una, que les diré, una historia que podemos llamarle hasta cierto punto una historia común, ¿no? Y voy a abordar algunos momentos en que se ha puesto de manifiesto esta historia, este traslape histórico, esta historia común entre México y los Estados Unidos. Pero quiero hacer algunas precisiones también respecto a mi enfoque como historiador, ¿no? Para mí el conocimiento de la historia tiene dos finalidades principales. Una, y por eso me dedico a la historia, soy un tanto cuanto masoquista, ¿verdad? Porque el conocimiento de la historia también genera sufrimiento a los seres humanos, no es esa historia heroica, etcétera, sino ahorita les explico por qué. La historia, por una parte, nos ayuda a entender nuestro presente, no somos producto de generación espontánea, ¿no? Y yo siempre a mis alumnos, para que entiendan este concepto de cómo la historia nos ayuda a entender el presente y a planear el futuro también, les pongo la metáfora de un ataque de amnesia. Una persona que sufre un ataque de amnesia, se le olvida su pasado y ya no sabe ubicarse en el presente, ya no sabe por qué está aquí, ahora. Pero no solamente ese fenómeno, sino no sabe qué hacer, a dónde ir, no, tiene que alguien llevarlo, etcétera, etcétera. En otras palabras, si hay una pérdida de la memoria, hay la pérdida de la posibilidad de entender, ubicarse
personalmente en un presente y no se puede saber qué paso siguiente se va a dar. No. Si les diera a ustedes, no sabrían por qué están aquí, y lo peor que sería de todo esto, pues no sabrían a dónde ir. No. O sea, perdieron el presente y el futuro. Una comunidad, una sociedad, una nación que no conoce su historia, no entiende su presente y no puede planear su futuro. Entonces la historia es esa memoria que nos da razón de ser ahora, aquí, y que nos permite poder vislumbrar un paso hacia el futuro. ¿No? Ese es mi primer punto, por eso estudié historia, por eso me intereso por la historia, para entender mi presente y como profesor de historia, pues para que mis alumnos tengan instrumentos para poder entender cabalmente su presente, ¿no? No es la única explicación, pero es importantísima, ¿no? Digo, ustedes a lo mejor ya no están en la onda de la computadora, pero hasta el término que se utiliza en las computadoras, ¿cuándo ya no funciona una computadora? Pues cuando se le borró la memoria. No. Entonces, la memoria es fundamental. Pero decía un pensador norteamericano de origen español, Jorge Santayana, y antes que él, también un filósofo romano, Séneca, decía: la historia es la maestra de la vida. Y en otras palabras, decía Santayana, aquellos que no conocen la historia están condenados a repetirla. La historia no es bonita, no es esta historia que nos enseñan en la primaria, ¡ay, qué bonito los hechos históricos! Y el heroísmo, etcétera, etcétera. Yo soy antihéroe, yo quitaba todos los monumentos, o muchos de ellos, una gran parte, sobre todo las personalidades, el culto a la personalidad, ¿no? Las letras de oro en la Cámara de Diputados también las quitaba yo, muchos no tienen nada que hacer. Simplemente aquí cerquita tenemos un monumento de un señor que dijo que nadie puede aguantar un cañonazo de 50,000 pesos, que ahora serían de 50 millones, ¿verdad?, que se llamaba Álvaro Obregón, que es la expresión de la corrupción oficial, sin ir más lejos, ¿verdad? Y creo que si estamos en la lucha contra la corrupción, también deberíamos irnos a la corrupción histórica oficial, ¿no? Pero en fin, la historia es aprendizaje. No, la historia se aprende, es maestra, como diría Séneca, y se han cometido muchísimos errores, por eso les digo que es masoquista. A veces yo veo el presente de México y digo, qué bárbaro. No hemos avanzado nada, o casi nada, de nuestro pasado, por lo menos desde la independencia. Hablamos de la seguridad pública, pues acuérdense de los bandidos de Río Frío. ¿Y quién dirigía la banda de los bandidos de Río Frío? Se han leído a Paino. Era un político, un militar. Y la banda del automóvil gris en la década de los 20, ¿no? ¿Y quién dirigía esta banda de criminales? Un militar. Y bueno, ya no les sigo diciendo nada para no estimularles el pesimismo, ¿verdad? Pero bueno, es que debemos aprender de la historia, ¿no? Y en este caso, pues de la historia común, en el caso de este tema, de la historia común entre México y los Estados Unidos. Y perdón por deprimirlos de entrada, pero en fin, el asunto aquí es que, insisto, tenemos un traslape en la historia de México y de los Estados Unidos. Y para poder entender este traslape también debemos empezar un poco de cómo nos vemos o cómo se ven ellos y cómo nos vemos nosotros, ¿no? Y aquí una cosa que es muy importante, es decir, los Estados Unidos son una nación, ¿no? Pero una nación sui generis. Decía un estudioso también de los Estados Unidos canadiense, de apellido Lipset, ¿no? Escribe un libro ya hace tiempo, hace como 3 o 4 décadas, 3 décadas, que se llama El excepcionalismo norteamericano, ¿no? El excepcionalismo de los Estados Unidos. Y sí son excepcionales, no en el sentido de que sean maravillosos ni nada, sino que son diferentes.
a todo. Y en una de sus grandes diferencias de los Estados Unidos es que son una nación diferente a la mayor parte de las naciones, yo diría que a todas las demás. No, ¿por qué? Y aquí lo vamos a un poco a comparar con México, ¿no? En 1776 se dio la Declaración de Independencia de los Estados Unidos, ¿verdad? Y más o menos por esas épocas estaba un jesuita novohispano que ya él casi se calificaba como mexicano. Es de las primeras veces que se utiliza el término México para definir lo que entonces era todavía el virreinato de la Nueva España. Este personaje era Francisco Javier Clavijero, que había sido expulsado junto con toda la comunidad jesuita y estaba residiendo en Bolonia, y había leído los ensayos, la obra de Clavijero a la que me hago referencia, que se llama La Historia Antigua de México, sale publicada por primera vez en 1780, o sea, 4 años después de la Declaración de Independencia de los Estados Unidos. ¿Por qué esta coincidencia? Ahorita les doy más detalle, pero la obra que inspira, la razón que inspira esta obra de Clavijero, él la expresa muy claramente en la introducción de su obra y en otras obras que escribió posteriormente, sus disertaciones, fue los escritos de un científico, entre comillas, prusiano, que se apellidaba de Po, ¿no? Y que decía que según él, su teoría era que los americanos, los habitantes de América, en todo el continente, no los americanos estadounidenses, sino todos desde Alaska hasta la Patagonia, éramos inferiores a los europeos, porque las condiciones de este continente habían sido, el efecto que había sido eran tan favorables, de acuerdo a este prusiano, nunca había pisado el continente americano y lo conocía. Supuestamente eran tan favorables que hacían que el americano no desarrollara su afán de progreso, no se enfrentara a una naturaleza hostil que lo llevara a crear y que a progresar, etcétera, etcétera, ¿no? Y entonces llegaba al extremo de decir, bueno, miren, hasta los animales mismos, por ejemplo, acá en el continente euroasiático africano, pues hay elefantotes, ¿no? Con narizota, y con trompota y orejotas, ¿no? Y allá en América, pues ahí está un mugre tapir, ¿no? Que es un enano, ¿verdad?, con una trompita ahí a la mitad, ¿verdad?, con las orejitas cortitas. Entonces, y con respecto a los seres humanos, decía este personaje que éramos unos flojos, así que no desarrollábamos nuestra inteligencia, porque claro, alzábamos la mano y jalábamos el plátano, ¿verdad?, etcétera, etcétera. Y entonces que estábamos ahí sumidos en la indolencia, etcétera, etcétera. Y en fin, esto nos caracterizaba. Es más, hasta llega a ser una explicación sobre el ardor sexual, ¿verdad? Ni siquiera se les da mucho a los, obviamente no conocía el continente, ¿verdad? Como decía alguna vez el doctor O'Gorman, mi muy querido profesor y alguna vez director de esta institución, ¿no? También decía, pues no, ese señor no conocía esto, ¿verdad? Decía que hasta en eso éramos inferiores a los europeos. Y bueno, el señor Clavijero leyó esto y dijo, para rebatir estas ignorantes opiniones, lo parafraseo, no es exactamente los términos, dice, bien pudiera haber utilizado el caso de los que somos españoles, él era un criollo, por supuesto, y por lo tanto español, ¿no? Dice, pero voy a utilizar como ejemplo los antiguos habitantes de México, y hace una historia de los aztecas, y ya le atribuye el ser mexicano a los aztecas, ya es una forma temprana del chauvinismo centralista mexicano, ¿no? Y bueno, ¿por qué les menciono esto? Porque esa es una de las primeras expresiones de una conciencia nacional mexicana. Utiliza el término México, que se utilizaba fundamentalmente para referirse a la Ciudad de México, todo lo demás era el virreinato de la Nueva España, se utiliza para
para, como diría también el profesor O'Gorman, darle un ser a toda una región, el ser mexicano, ¿no? Y entonces, ¿qué quiere decir esto? Que para nosotros, desde el origen de nuestro sentimiento nacional y después de la exaltación de este sentimiento que va a ser el nacionalismo, tenemos como punto de partida un origen común, que es, por una parte, indígena. Ahí están nuestro símbolo, uno de nuestros símbolos patrios, el escudo nacional, pues es un símbolo, una simbología indígena, es más, centralista, chilanga. No tiene nada que ver con los yucatecos ni con los sonorenses, ¿no? Es el símbolo de la fundación de la Ciudad de México. Pero ya lo tomamos como el símbolo nacional y el símbolo, ¿verdad? Digo, es el símbolo de todo el país. No, por eso les digo que es un chauvinismo chilango, ¿no? Yo soy chilango, pero y me parece muy bien, pero si fuera yo yucateco a lo mejor no estaría yo tan contento, ¿no? Pero ya se quedó, pues, ahí está, ¿no? Ya es oficial. Esto es igual. Bueno, nosotros nos identificamos con un origen común, étnico, ¿no? Cultural. Después se elaborará este concepto con la idea vasconceliana de la raza de bronce, de que somos el producto del mestizaje, ¿no? Y eso quiere decir muchas cosas, no solamente es el mestizaje racial, es el mestizaje cultural. Aquí se fundieron, dice Vasconcelos, de todo el cúmulo de influencias culturales que representaba España, la fenicia, la romana, la griega, la musulmana, la judía, la del norte de Europa con las migraciones visigodas, ostrogodas, ¿verdad? Se fundieron ahí, se hizo una mezcla y después los españoles la trajeron acá y la fundieron y se fundió con las culturas indígenas y por eso somos la raza de bronce, ¿no? Es un nacionalismo cultural, étnico, símbolos también, tal bueno, la Virgen de Guadalupe, ¿no? Es una imagen indígena, pero es una imagen católica, ¿no? Traída, bueno, la religión católica es traída por España, que para mí es el símbolo nacional por excelencia, ¿no? El otro son los símbolos patrios, ¿no? Pero es un símbolo. Y entonces nuestro pasado común es el que alimenta esto, ¿no? Es como dirían algunos sociólogos, un nacionalismo orgánico, ¿no? Y claro, pues es un nacionalismo propio de nosotros. Algunos de estos símbolos han trascendido, la Virgen de Guadalupe es la emperatriz de las Américas, sí, pero nosotros no hicimos una campaña para que fuera la emperatriz de las Américas. Si se fue adoptada fue tal vez por lo que representa todo eso, ¿no? Pero no le dice lo mismo a un colombiano o inclusive a un guatemalteco que lo que le dice a un mexicano, ni San Martín, ni los héroes de la independencia, ni Bolívar, todo eso tomaron la Virgen de Guadalupe como estandarte de un movimiento político, como sí sucedió en México, ¿no? Con el movimiento del Padre Hidalgo, ¿no? Bueno, este es nuestro nacionalismo, ¿no? Y por eso no es un nacionalismo que se pretenda imponer hacia afuera, no tiene esas características. El nacionalismo norteamericano es diferente, ¿no? ¿Por qué? Porque el nacionalismo norteamericano no puede tener un origen común. Los americanos provienen de muchos orígenes diferentes, o polacos, o italianos, ingleses, franceses, chinos, mexicanos, japoneses, hay de todo. Y cada comunidad, como bien lo decía Antonio Caso, tiene sus propios referentes nacionales. Los chinos, es más importante el Año Nuevo chino que el 4 de julio. Para la comunidad mexicana que vive en los Estados Unidos es más importante el 5 de mayo que el Día de la Independencia de los Estados Unidos. Para los italianos, el día, ya se agenciaron a Cristóbal Colón, el Columbus Day es más importante que el 4 de julio, porque es el día de la italianidad. Para los irlandeses, el día de San Patricio es más importante que el 4 de julio. No, para nosotros no hay fecha
a lo mejor el 12 de diciembre, pero una fecha importantísima es el 16 de septiembre y nos volcamos, ¿verdad? Y además los partidos políticos tratan de arrebatar la legitimidad de la celebración, ¿no? Ahí está López Obrador y Felipe Calderón peleándose por el Zócalo el 15 de septiembre. Ya se lo pelearon el año pasado y ahora se lo van a volver a pelear, ¿no? Y cuál es el bueno, y no, etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, en los norteamericanos no hay esto, no hay esta identidad cultural de origen común. ¿Qué une bueno, si nosotros nos vamos a Nueva York o a cualquier ciudad norteamericana, vamos a ver que está el barrio africano, donde viven la mayor parte de la comunidad africana, el gueto africano, y el barrio chino, ¿verdad? Y el barrio mexicano, y así está. No hay, pero hay un punto común. ¿Y cuál es ese punto común? El credo americano. ¿Y en qué consiste ese credo americano? En que el sistema, el pensamiento de Estados Unidos, o el pensamiento y las instituciones que reflejan ese pensamiento de Estados Unidos, es el que garantiza con mayor seguridad la realización de las legítimas aspiraciones de cualquier ser humano. Porque a que puede llegar un mexicano que se está muriendo de hambre aquí, que no tiene oportunidades, o puede llegar un soviético que cuando existía la Unión Soviética era perseguido, Solzhenitsyn, y va a encontrar en los Estados Unidos el mexicano la oportunidad de superación económica y personal. ¿Por qué? Porque las instituciones americanas se lo garantizan. Y el soviético va a llegar a encontrar la libertad que no encontraba bajo el régimen marxista-leninista de la Unión Soviética. Y así le podemos seguir con todas las otras comunidades nacionales y étnicas en los Estados Unidos. Ese es el nacionalismo americano. Y este nacionalismo americano tiene otras características muy importantes que nos hacen diferencia con el mexicano. Una, ¿de dónde surge esta idea de excepcionalidad norteamericana? No. Y esta idea de que su sistema es el mejor, sino del mundo, inclusive del planeta, del universo, pues, no solamente del planeta. No, cuando aparezcan marcianos u otros habitantes, van a decir que el sistema americano se debe repetir también en Marte o en el más remoto asteroide del universo, de la galaxia, ¿verdad? En la cual estamos ubicados. No. Bueno, surge de dos fuentes muy importantes. Una es el puritanismo. El puritanismo no voy a detener a explicarlo en todos sus detalles porque sería tema de una conferencia más, o a lo mejor de más. Tiene algunos puntos muy importantes. Uno, que todos los seres humanos estamos predestinados por Dios para nuestro destino final. Y unos están destinados ya lo sabe Dios, no hay libre albedrío, no hay que me arrepiento ni mucho menos, no. Unos ya están marcados así desde el momento en que nacen para salvarse y otros están marcados para condenarse. No. Muchos son los llamados y muy pocos los escogidos. San Pablo también lo repite esto, en las epístolas de los romanos, ¿verdad? Que no todos están llamados a la salvación y van a ser pocos, y Dios ya lo sabe. O sea que si cometemos un pecado, eso ya es un síntoma de que nos vamos a ir a los repútridos infiernos y no hay poder humano que nos perdone ese pecado. No hay el sacramento de la penitencia en la religión puritana, no. Entonces, esa es la predestinación, ya estamos señalados, y son pocos. Y esos predestinados, una de las señales que les da Dios de esa predestinación es su éxito material. El que trabaja cosecha, pero claro que tiene que ser el producto del trabajo, no de la tranza. El que trabaja cosecha, y es un síntoma. El que es rico, digo, el señor Slim ya, según los puritanos, ya tiene su lugarcito allá.
en el cielo, ¿no? Y el que está ahí pidiendo limosna acá fuera de la iglesia, ese ya seguro se lo va a llevar literalmente el demonio. No. Ya lo está mostrando aquí en esta vida. Así es el pensamiento puritano, ¿no? Y entonces la ética del trabajo es muy importante y del progreso. Pero además hay otro elemento muy importante aquí, que en esa predestinación hay una selección divina. Esos que están teniendo éxito en la tierra, etcétera, etcétera, están seleccionados por Dios y tienen una función muy importante que desempeñar, servir de ejemplo a los demás. Son santos visibles. No necesitan ser canonizados para convertirse en santos, ya son santos aquí en la tierra, porque se está reflejando su santidad en su éxito material, etcétera, etcétera, ¿no? Y deben ser un ejemplo y guía para el resto de la humanidad. Decía un ministro puritano de Massachusetts, allá en el siglo XVII, decía: we have to be the city upon the hill, tenemos que ser la ciudad en la cima de la montaña. ¿Y qué quería decir esta metáfora? Acá arriba, en la cima, para que todos nos vean cómo Dios nos ha seleccionado y que sirva de ejemplo y servir de ejemplo al resto del mundo. Y claro, el mundo va a ser mejor, más feliz, más próspero, en cuanto más se parezca a nosotros. Y esto les va a dar a ellos la idea de que son agentes de Dios, de la providencia divina, para llevar al resto de la humanidad como guía. El presidente, el expresidente Clinton, bueno, ya oigan los discursos ahora de Obama y de McCain, y Dios está con ellos, hasta en la moneda. In God we trust, ustedes agárrense $1. No. ¿Por qué? Porque está Dios con ellos. Todos los demás debemos de seguirlos porque son el verdadero pueblo elegido de Dios, ¿no?, para llevar a la felicidad de la humanidad. Y eso une a todos los americanos, eso lo cree un mexicano americano, y eso lo cree un chino americano, y eso lo cree un italoamericano, etcétera, etcétera. O sea, sus referentes nacionales, todo eso. Pero en eso coincide, y lo cree Obama, que es afroamericano, y ahí lo dijo en su discurso, no, la semana pasada. Entonces, eso es un elemento de conformación del nacionalismo americano. Y claro, es un nacionalismo que tiene unas repercusiones hacia afuera. Tenemos que ser el ejemplo. Insisto, el presidente Clinton, cuando tomó posesión para su segundo informe del periodo presidencial, decía en su discurso: el siglo XX fue el siglo de los Estados Unidos. ¿Por qué? Porque luchamos contra las fuerzas del mal en 3 guerras: la Primera, la Segunda Guerra Mundial y la Guerra Fría. Y las vencimos, así, San Jorge, contra el dragón, ¿no? Pero dicen todavía más: somos la antorcha que ilumina la humanidad en la vía del progreso y la felicidad y la libertad, etcétera, etcétera. Así como se trepó ahí en la Estatua de la Libertad, ¿no?, el señor, y agarró la antorcha. Somos la antorcha, los Estados Unidos, que ilumina a la humanidad. Y quien, entre más se parezcan los demás a nosotros, más felices van a ser. Y si no se quieren parecer a nosotros, pues en algunos casos hay que obligarlos. ¿A punta de qué? De cañonazos, de bombas. No. Y luego, porque también los puritanos dicen: el demonio siempre está en contra de nosotros. Quiere acabar con esto, esta comunidad virtuosa que la providencia divina ha generado. Entonces las fuerzas del mal siempre están desde afuera y quieren acabar con nosotros. Entonces ahí está el triángulo del mal, etcétera, etcétera, ¿no? Todo es maléfico, ¿no? Y si ellos tienen un problema, si sus niños y sus jóvenes y algunos de sus adultos y hasta los candidatos políticos en su juventud fumaron marihuana o se tronaron alguna droga, no es por ellos, es por
maléficos mexicanos y los maléficos colombianos, ¿no? Nosotros nuestros pobres niños son víctimas de estos elementos maléficos, ¿verdad?, demoníacos, que están fuera. Y se lo creen, ¿eh? No es choro. Esto no es, ni es ironía, ¿eh? Se lo creen los americanos. Ya está el discurso de Bush, y ustedes agárrense una señora y digan, si hay un triángulo del mal, a fuerza que hay un triángulo del mal, del demonio, pues, que es Corea del Norte y los iraquíes y los iraníes, ¿no? Y los narcos mexicanos, etcétera, etcétera, ¿no? Y bueno, y algunos piensan que hasta los mexicanos que llegan allí documentados es para socavar, como el señor Huntington, que es profesor de Harvard, que dice que los mexicanos entran aquí para socavar los valores americanos, ¿no? Son los pobres migrantes que están muriendo de hambre en México y arriesgando la vida, son instrumentos del mal, ¿no? Que están socavando los valores norteamericanos. Bueno, ¿por qué les menciono eso? Porque este nacionalismo sí es un nacionalismo que se va hacia afuera, que se impone, ¿no? Y que tiene que imponerse por mandato divino. Bueno, junto con esto está el pensamiento ilustrado. Los norteamericanos se apoderan, y en gran medida con razón, del pensamiento universalista de la Ilustración, que habla de que hay leyes naturales, que el derecho natural es anterior al derecho positivo, y que el derecho positivo debe estar sujeto al derecho natural, las garantías individuales, los derechos humanos, la libertad, la igualdad, etcétera, 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 ¿no? Y fíjense una cosa padrísima, ustedes lean, por ejemplo, la Declaración de Independencia, o las declaraciones de independencia mexicana, la que dio el Congreso de Chilpancingo, o posteriormente la declaración que se dio en Iguala, y van a notar que es un documento que habla de nuestras relaciones, bueno, de las relaciones de los habitantes de la Nueva España en aquel momento con la metrópoli. El documento de los Estados Unidos es un documento que dice así, dice: cuando en el curso de los acontecimientos humanos se hace necesario para un pueblo disolver las ligas políticas que lo han unido con otro y asumir entre los países de la tierra un sitio separado e igual, al cual tienen derecho según las leyes de la naturaleza y el Dios de la naturaleza, el respeto a las opiniones del género humano exigen que se declaren las causas que obligan a este pueblo a la separación. O sea, este documento no está dirigido ni al rey de Inglaterra, ni al Parlamento, está dirigido al género humano. No. Es un documento de proyección universal. No. Y esto nos refleja esa mentalidad norteamericana. Y ellos se ostentan aquí como los verdaderos defensores, los primeros, y tienen razón, de estos principios de derecho natural, ¿no? Porque más adelante dice: sostenemos que hay verdades que son por sí mismas evidentes, que los hombres nacen iguales, que están dotados por su creador de ciertos derechos inalienables, entre los cuales se encuentran el derecho a la vida, la libertad y la búsqueda de la felicidad. Es un documento maravillosamente escrito, ¿no? Pero está reflejando eso. Ellos son los que están asumiendo su movimiento. No solamente es un movimiento de reivindicación de sus derechos como ciudadanos en las colonias que están siendo afectados por las políticas metropolitanas de Londres. La razón que ellos ostentan es que van a defender derechos que son universales y que deben de servir de ejemplo. Ahí se une el pensamiento ilustrado con esta idea del destino o la predestinación puritana. Y esto conforma el núcleo en el cual se van a unir estas diferentes personas de diferente origen, religión, lengua, etcétera, etcétera, en una unidad nacional. Esto es el nacionalismo americano. Por eso dice Huntington, en este caso acertadamente, que el nacionalismo americano no es un nacionalismo orgánico, no es que surge así de un origen común, de una lengua común o de estos elementos, y que se mantiene
con estos elementos, ¿no? Parte de nuestro nacionalismo pues es celebrar el Día de la Virgen de Guadalupe o del Día de la Independencia o el Día de la Revolución, es mucho más, es cotidiano, está en el mole, en la tortilla, en la música, etcétera, etcétera, ¿no? Los norteamericanos no tienen un mariachi, pues, ni una china poblana, ni un charro, ni un jarabe tapatío, ni un platillo nacional, ni una comida nacional, ¿no? Que los mexicanos pues, inmediatamente nos identificamos, la garnacha, la tortilla, la enchilada, etcétera, etcétera, el mole, ¿no? Es parte de nuestra expresión nacional. Bueno, ¿por qué todo esto? Porque aquí empiezan las diferencias. No, aquellos o ellos, el aquellos son un poco despectivos, ellos van a intentar, es parte de su nacionalismo proyectarse hacia afuera, nosotros no, es mantenernos hacia acá adentro. Si llega un extranjero y le gusta el mole, pues qué bueno, pero no tiene que comer mole. No es una obligación que coma mole, ¿verdad? O que reconozca nuestros valores como valores universales, son valores nuestros. Y qué bueno, ¿no? Bueno, el asunto es que ya tenemos este punto de partida, dos concepciones del ser nacional muy diferentes. Y claro, desde la perspectiva norteamericana, el México, para ser feliz, para ser próspero, debe parecerse a los Estados Unidos. No. Debe adoptar sus instituciones o acomodarlas, tomar su ejemplo. Nosotros no le imponemos a los Estados Unidos esa. Ninguna, dijo, para nosotros es, perdón, déjanos ser, no, déjanos ser, maestro, no. Pero bueno, ya vemos, ya hay algunos, ¿verdad?, que piensan que sí, que la verdadera felicidad de México es acabar con estos elementos orgánicos y adoptar como principios nacionales el modelo norteamericano. Yo pienso que no es lo correcto, no, que se pueden, sí, emular algunos elementos positivos, pero no cambiar este principio toral, ¿verdad?, de nuestra unidad nacional, ¿no? Y bueno, esto nos lleva a algo padrísimo, ¿eh? Para los Estados Unidos las instituciones son muy importantes. No, que funcionen las instituciones que reflejan esos valores, esos principios, son muy importantes y han sido extraordinariamente exitosos. A lo largo de su historia han tenido dos constituciones y la que actualmente los rige está vigente desde 1789, fue redactada en 1787 y entró en vigor en 1789. No han cambiado desde entonces su forma de gobierno republicana, representativa, federal, hasta hoy día. Esa misma Constitución está vigente ahorita con 26 modificaciones formales. ¿Cuántas hemos tenido nosotros? Somos un despapalle institucional. Ellos son muy sólidos, porque tienen que serlo. A nosotros las instituciones no les tenemos no les tenemos mucho respeto, ni los mismos que ostentan las instituciones les tienen mucho respeto. No. ¿Por qué? Porque no son esenciales. Es más importante la Virgen de Guadalupe y tal vez el mole y el jarabe tapatío, la canción mixteca, que el prestigio presidencial o que la efectividad de las instituciones de impartición de justicia, etcétera, etcétera, ¿no? Ellos son un Estado muy sólido, una nación no tan sólida. Nosotros somos una nación, por algo hemos sobrevivido, muy sólida, con un Estado de la patada, ineficiente, históricamente, nunca el Estado mexicano ha sido sólido, nunca, por desgracia, no.
Y entonces, pero es un contraste brutal entre México y los Estados Unidos, ¿no? Y bueno, en estas condiciones, vamos ya empezando a hablar de los casos específicos de estos traslapes, perdón, pues ya se me está, estoy pasando de tiempo. Bueno, en 1821, en septiembre de 1821, pues ya entra el ejército trigarante, ¿verdad? El 27 de septiembre en la Ciudad de México, ya se proclamó el Plan de Iguala y la Declaración de Independencia, supuestamente ya se firmaron los tratados con el jefe político Donojú, ya el título ya no era de virrey, ¿verdad? De acuerdo a las reformas de Cádiz, ¿verdad? Entonces, este personaje había asumido la responsabilidad de aceptar la independencia de México. Bueno, ya está la independencia de México. Bueno, a partir de allí, ¿qué va a suceder? Secuela de falta de institucionalidad, ¿no? Primero, bueno, pues que siguiendo el Plan de Iguala y los tratados de Córdoba nos vamos a conformar bajo un régimen monárquico constitucional limitado, porque no era una monarquía absoluta, y va a ser efímero y precario este régimen monárquico. Después vamos a dar el giro de 180 grados a la Constitución de 1824, y de ahí una Constitución muy mal redactada, para mi gusto, nada que fue una maravilla y hay que emularla, ni nada. Era una tarugaza, ¿no? Y luego tratar de corregirle con la Constitución de 1836, las 7 leyes constitucionales, y luego las bases orgánicas de 1841. Entramos y los conflictos entre dos facciones políticas, que no eran en el sentido estricto partidos políticos, que todos sabían hacer menos sentarse a negociar, como nuestros diputados de hoy día. Por eso les digo, es masoquismo la historia. Y resolver los problemas jalando a las bases populares y al ejército y en azonadas, golpes de Estado, etcétera, etcétera. Ese fue nuestro caminito. No, desafortunadamente, tristísimamente. La historia de México es verdaderamente patético. Ni constitución, ni instituciones. Dos gobernantes terminaron sus gestiones como tales, completas, que fueron muy cortas. Guadalupe Victoria, Joaquín Herrera. No. Entonces, y esto era verdaderamente el caos social, político, y por ende, pues también, ya no habíamos heredado unas condiciones económicas muy favorables, pues las empeoramos. No. ¿Se parece? Digo, y bueno, ¿y qué sobrevivió? Pues sí, sobrevivió la nación. Este sentido de identidad, ¿no? De que se podía decir, ahí tenemos a Madame Calderón de la Barca diciendo, la mujer más pobre y la señora así más rica llegan a la catedral el día viernes del Viernes Santo y están juntas, ¿no? Y comparten su fervor religioso, etcétera, etcétera. Y el señor hacendado llega a las ferias de San Agustín de las Cuevas o Ixtlalpan, ¿verdad? Y el más ricachón saca a una mujer del pueblo y se pone a bailar un jarabe, no hay distinción allí. La señora popular, digo, de la clase popular y el ricachón hacendado bailan parejo el jarabe, ¿no? Y el carpintero, dice Madame Calderón de la Barca, también llega en estas ferias y saca a la mujer más encopetada y se pone ahí a bailar su jarabito, ¿no? Y no hay problemas, ni distinciones, en ese momento no hay distinciones sociales, comparte eso, ¿no? Bueno, pero institucionalmente somos muy débiles, ¿no? Y ahora un problema importante, que ese mismo año de 1821, ¿qué sucedía en los Estados Unidos? Bueno, sucedía algo muy importante. Se firmaba un tratado entre España, todavía asumía la soberanía española sobre el territorio de la Nueva España, con los Estados Unidos para demarcar la frontera entre
los Estados Unidos y el virreinato de la Nueva España. Este tratado se llamó por los nombres de sus negociadores, el Tratado Adams-Onís. El negociador americano era el secretario de Estado, John Quincy Adams, y el negociador español era don Luis de Onís, el representante, el ministro de España en Washington, ¿no? Y negociaron este tratado por el cual se trazó esta línea fronteriza, pero además, ¿por qué la preocupación de llevar a cabo este tratado? Bueno, un elemento había sido porque los Estados Unidos habían adquirido el territorio de la Luisiana, que había pertenecido primero a Francia, después a España. Después España se había obligado a devolverlo a Francia y inmediatamente Napoleón se lo vendió a los Estados Unidos, ¿no? Y no quedaba clara cuál era la frontera, ¿no? Y entonces se llevaron a cabo estas negociaciones para definir esta línea fronteriza. Pero ¿por qué la preocupación de establecer esta línea fronteriza por una parte? Y además otra cosa, los Estados Unidos forzaron a España a cederles la península de la Florida y otra porción territorial en la costa del Golfo de México que se conocía como la Florida Occidental, que actualmente es parte del territorio de los estados de Alabama, Mississippi, y un pedacito donde está el lago Pontchartrain, ahí donde se les desbordó el lago en la ciudad de Nueva Orleans, que todavía era parte española, ¿no? Y además España le cedió a los Estados Unidos su derecho de reclamación al territorio que actualmente está constituido por la provincia de Columbia Británica en Canadá y lo que son 3 estados de la Unión Americana en esa parte de la frontera con Canadá, que son Idaho, Washington y Oregon, ¿no? Que los reclamaba España, entre otros, también lo reclamaba Inglaterra o Gran Bretaña y Rusia, pero España dijo, yo lo voy a reclamar y te doy este derecho, ¿no? Y también durante estas negociaciones ya los norteamericanos dijeron, John Quincy Adams le decía al español en aquel momento, queremos extender parte de nuestra frontera hacia California y Texas es nuestro porque era parte de la Luisiana. Estas pretensiones las resistió el ministro español y dijo no, California no y Texas tampoco. Florida se los damos, se los vendemos. No era gratuito. El gobierno de Monroe, del cual era el secretario de Estado John Quincy Adams, se comprometía a no apoyar la independencia de las colonias españolas en el resto del continente, ¿no? Ese era no está en el tratado, pero era el acuerdo, por el cual se inducía a los españoles a negociar este tratado, a todas luces favorable a los Estados Unidos, ¿no? Bueno, pero este tratado se enmarca dentro de un problema muy importante de la época, el de la seguridad. Los Estados Unidos habían sido en 1814, en 1812 habían declarado la guerra a Inglaterra, se pusieron las patadas con Sansón, declararon la guerra a Inglaterra porque Inglaterra no respetaba los derechos de neutralidad comercial en el comercio transatlántico, ¿no? Y este fue el pretexto fundamental de la declaración de guerra. De pronto se encontraron con que los ingleses invadieron el país, ocuparon la ciudad de Washington, que estaba en proceso de construcción, les quemaron el Capitolio, el presidente Madison tuvo que salir por piernas de Washington y refugiarse en Filadelfia, destruyeron la Casa Blanca, que también estaba recién inaugurada, ¿no? Fue la primera vez que supuestamente los Estados Unidos fueron atacados en su propio territorio. Ha habido 3 veces, la de esta ocupación de Washington en 1814, el bombardeo a Pearl Harbor en 1941 y el 11 de septiembre en el 2001, ¿no? En el que son atacados en su propio territorio. Y bueno, de aquí surgió la necesidad de la seguridad. Y John Quincy Adams, que fuera negociador en ese momento, ya era en el momento del tratado Adams-Onís, ya antes había dicho, necesitamos tener seguridad territorial frente a algún ataque externo. Y el concepto de seguridad que plantea el amigo John Quincy Adams, después secretario de Estado, era
los Estados Unidos, ante cualquier posibilidad de amenaza, bueno, primero deben de tener una posición preventiva. ¿Cuál es la posición preventiva? No permitir ninguna posibilidad de que se genere un núcleo que pueda ser enemigo de los Estados Unidos. Y por eso hay que adquirir territorio, aunque todavía no lo podamos ocupar, no, para evitar que caiga en manos de alguna potencia que pueda significar un riesgo a nuestra seguridad. El segundo punto, que entonces es ampliar la zona de influencia de los Estados Unidos, la posesión territorial o zona de influencia de los Estados Unidos. El segundo punto va a ser la guerra preventiva. Hay que atacar antes de que nos vayan a atacar. Bush no es original, ya desde el siglo XIX estaba presente, ¿no? El preemptive action, ¿no? La acción preventiva o precautoria, ¿no? También se puede traducir. Y lo otro es, pues, que el continente americano, por ende, esté bajo la influencia de los Estados Unidos. Y también era un puritano, era hijo de otro puritano que era John Adams, ¿no? Que también había sido presidente de los Estados Unidos. No es nuevo que los hijos de un expresidente lleguen a la presidencia de los Estados Unidos, ¿no? Ya desde el siglo XIX sucedió esto, ¿no? Con el caso de John Quincy Adams, que era hijo de John Adams, que había sido también presidente de los Estados Unidos después de George Washington, ¿no? Bueno, entonces tenemos estos elementos de la seguridad y claro, el continente americano es un ámbito de seguridad para los Estados Unidos y su frontera norte con mayor razón. No, entonces había que adquirir territorio para que no cayera en manos de los ingleses o cualquier otro. Y bueno, y en el caso de México, pues México debería de estar bajo la tutela americana y bajo las instituciones americanas. No. Después del presidente Monroe, el propio John Quincy Adams se va a convertir en presidente de los Estados Unidos. Y este señor, bueno, siendo secretario de Estado, va a nombrar al primer ministro norteamericano en México, que fue Joel R. Poinsett. Y después va a ser el presidente de los Estados Unidos, bueno, no miento, cuando él es presidente de los Estados Unidos, se nombra a Joel R. Poinsett como el ministro de los Estados Unidos en México. Antes había venido simplemente como enviado especial, ¿no? Con el título de representante oficial de los Estados Unidos, ¿no? Bueno, pero había otro personaje también en esa época en los Estados Unidos que era el presidente de la Cámara de Representantes, el speaker de la Cámara de Representantes, que se llamaba Henry Clay. Y Henry Clay hablaba ya en aquellos años de un gran proyecto que tenía dos fases. Este gran proyecto se llamaba la creación del sistema americano. ¿Y en qué consistía este sistema americano? Este sistema americano consistía en que se integraran las tres economías regionales de los Estados Unidos en una gran economía nacional. El sur, que producía algodón, el oeste, que producía cereales o productos agrícolas y pecuarios, ¿verdad? Y el norte, que era ya un potencial de desarrollo industrial, que se complementaran estas economías y formar una sola economía de los Estados Unidos. Pero Clay, que fue un gran promotor del reconocimiento de la independencia de los estados, de las excolonias españolas en América, decía, después de que ya logremos esto, a integrar económicamente todo el continente americano. No es nuevo el ALCA. Y claro, esto dentro del contexto de seguridad de los Estados Unidos, porque no solamente en términos institucionales, sino ideológicos, sino también en términos económicos, hay que vincularlos a todos los demás países con nosotros y seremos más seguros y las influencias externas no entrarán. No. Ya es muy moderno, este esquema, ya no es nuevo lo que está sucediendo en nuestros días. No. Y los minerales de México, no solamente la plata, sino también el carbón y el cobre, etcétera, etcétera, son indispensables para nuestro propio desarrollo, ya desde entonces, y lo decía Henry Clay.
con absoluta claridad y gran proyección. No. O sea, esto del Tratado de Libre Comercio no es una ocurrencia de Salinas de Gortari, mucho menos. Ya estaba desde el siglo XIX como proyecto. Bueno, y entonces aquí el problema es que van a percibir en México, en el caos político, en las condiciones de deterioro económico, un riesgo a su seguridad. Por ejemplo, el señor Poinsett, que era amigo de Adams y de Henry Clay, decía en un informe que manda justamente ya entonces al secretario de Estado, que era Henry Clay, el presidente era John Quincy Adams, en el año de 1829, un informe en que dice esto, dice: las grandes potencias europeas han ejercido una influencia sobre las naciones más débiles de este continente a través de largas contiendas. Dice, bueno, y más adelante dice: hemos de sentarnos dócilmente a contemplar la contienda entre Francia y Gran Bretaña por el dominio de las Américas, desatendiéndonos de un asunto que tal vez nos resulte vital a nuestros intereses. ¿Acaso la política de Estados Unidos hacia Europa debe ser la misma que hacia estos países, o sea, los continentes americanos, es decir, de aislarse de sus conflictos? No lo creo, dice él. Si no ejercemos una influencia directa y beneficiosa en los gabinetes de los estados americanos, ahí sí refiriéndose a los países del continente americano, tampoco debemos permitir que lo haga alguna nación europea. Si bien no resulta evidente que la Gran Bretaña llegue a ejercer sobre este país, hablando es México, un dominio parecido al que impone en Portugal, sí lo es que tal estado de cosas podrían resultar muy nocivo para nuestros intereses. Y luego dice más adelante, bueno, dice: lo que es indudable son las intenciones de tan ambiciosa nación, o sea, Gran Bretaña, que seguirá destinando grandes capitales para lograrlas. Mi opinión es que los Estados Unidos no deben permitirlo, y he regido mis actos de acuerdo con esta conducta. Los ingleses están coludidos con un partido aristocrático y monárquico, traducido son los conservadores mexicanos. No, o sea, los ingleses estaban coludidos con los conservadores mexicanos. Por lo que me complace que dicho partido muestre hacia nosotros una actitud monárquico, por lo cual me complace que dicho partido muestre hacia nosotros una actitud que no solamente justifica, sino que inclusive obliga a que nosotros, los americanos, busquemos otros aliados entre los criollos y los demócratas. Pues hay que intervenir. No. Y más adelante lo dice así, padrísimo, dice: obedeciendo al ferviente deseo de algunos de los más distinguidos hombres del país, liberales por supuesto, y con pleno conocimiento del gobierno, hablaba ya entonces del gobierno de Vicente Guerrero, traje actas fundadoras para las 5 logias que ya existen en este país e instalé una, que es la Gran Logia de Masones del antiguo York en México. Sus opositores se habían agrupado ya de tiempo atrás en el rito escocés y siempre utilizaron tal institución con propósitos políticos. No. Suponían, y así resultó después, que los masones yorquinos seguirían su ejemplo y, por su mayor número, conseguirían sus propósitos con una organización equivalente. Pero él la fundó. ¿Para qué? Para asegurar los intereses de los Estados Unidos y para cerrar los espacios de riesgo a su seguridad por una supuesta infiltración inglesa a través del Partido Conservador Mexicano. Entonces, este problema de seguridad que se había generado desde la guerra de 1812 con la entrada del ejército británico y la toma de Washington, el saqueo de Washington, estaba presente en esta diplomacia para cerrar los espacios
que se presentaran. Y como México era caótico y los partidos políticos, antes de defender el interés nacional, defendían sus principios ideológicos y ya se orientaban, unos van a buscar el apoyo con los ingleses, porque era cierto lo que dice Poinsett, y otros van a buscar pues, el apoyo de los americanos, a través de unos de la logia escocesa y otros de la logia masónica yorkina. No. Está siendo vulnerable a esas políticas norteamericanas. ¿Por qué? Pues por la debilidad interna de las instituciones mexicanas, ¿no? Pero eso no queda allí. Viene el dramático. ¿Cuánto? Ya debo de acabar. Pues no voy a acabar con todo lo que tenía yo planeado, porque creo que es muy extenso. Si me permite el profesor Ramos, puedo dar una segunda parte después para complementar, pero en fin, el asunto es la guerra de 1846-1848. No. Rapidísimamente, porque es un momento brutal. Ya mencioné que los Estados Unidos son un Estado bien estructurado con una nación muy débil. Y esto se pone de manifiesto a lo largo de esta primera mitad del siglo XIX, cuando poco a poco las regiones en los Estados Unidos se van separando entre ellas por sus intereses económicos y por sus estructuras sociales. El norte va a ser industrial, obviamente este desarrollo industrial está basado en el trabajo libre, o sea, de trabajadores asalariados, mal pagados por supuesto, pero asalariados, ¿no? El sur se confirma como una región productora agrícola, productora en gran escala, lo había sido de tabaco y de arroz anteriormente, ahora de algodón, ¿no?, para la exportación, que requería mano de obra intensiva y segura para la siembra, la recolección, etcétera, y por eso se reafirma la institución de la esclavitud. Y entonces empieza a darse cada vez más abrirse, mejor dicho, una brecha entre ese norte y ese sur. Fracasó la idea, o no prosperó esa idea en ese momento, de Clay de integrar las economías, y se fueron separando, y además por sus sistemas políticos también se fueron separando los del norte, no siempre con muy buenas intenciones, abogando por la abolición de la esclavitud o la desaparición de la esclavitud, los sureños reafirmando por razones de interés la necesidad del mantenimiento de lo que llamaban ellos esta institución peculiar, ¿no? Y esto se va a ir traduciendo en una algidez política, y cada vez se va abriendo más esta brecha que finalmente pues, los va a llevar a una confrontación entre ellos mismos, que es la guerra civil de los Estados Unidos, ¿no? Bueno, pero un punto muy importante era mantener el equilibrio de representación de los sureños en el gobierno nacional, particularmente en el poder legislativo, y también los norteños, mantener este equilibrio para que, pues hay más o menos por el equilibrio numérico, los obligara a llevar consensos para no entorpecer las políticas nacionales, ¿no? Y claro, para mantener esto, el sur y el norte después decían, pues hay que aumentar la representación. ¿Y cómo se puede aumentar la representación? Pues aumentando la población o el número de estados, la población para la representación en la Cámara de Representantes y el número de estados para la representación en el Senado. ¿Y cómo se aumenta el número de ciudadanos? Bueno, ahí estaba la migración, eso no había problema, siempre favorecía al norte porque llegaban más al norte que al sur, ¿no? Por la oportunidad de trabajo, en el sur no había muchas porque estaban los esclavos africanos, ¿no? ¿Cómo aumentar el número de estados? Pues aumentando el territorio. Ya no le era suficiente la compra de la Luisiana, ¿no? Y entonces para mantener este equilibrio y que pueda seguir funcionando un país dividido económicamente, socialmente, pues hay que incorporar nuevos estados. Y ahí va a venir la anexión de Texas y va a venir el deseo de ampliar el ámbito territorial de los Estados Unidos para eventualmente, con este ámbito territorial, mantener el equilibrio, ¿no? ¿Para qué? Pues porque un estado dividido, como después lo diría, una casa dividida, como después lo diría Lincoln, pues es vulnerable en términos de seguridad externa, y que nos los digan a nosotros. No, un país dividido, pues como nos pasó en la
en la guerra civil mexicana, ¿no? Un país dividido pues puede ser presa facilísima de intereses externos. Y ahí está la intervención francesa, y no se dio la intervención gringa porque ellos estaban en guerra civil, si no se hubiera dado también. No. Pero ahí está la razón de la guerra entre México y los Estados Unidos. Y bueno, si se me fue el tiempo, lo podemos complementar en otra conferencia, si el profesor, el doctor Ramos así lo permite y ustedes están dispuestos. Y lástima que se me fue el tiempo, pero gracias.